Bueno, pues buenas noches, gracias a todas, a todos por haber venido. Muchos amigos veo y gente de filosofía. Se da la feliz coincidencia de que tenemos en Murcia no solo al pensador de Rodin, la escultura de bronce, sino que tenemos a otro gran pensador de carne y hueso, que es Enrique Dussel. Enrique Dussel es filósofo, es historiador, es teólogo, argentino, aunque también mexicano. Desde los años 70 se exilió a México y ahí sigue hasta hoy. Es profesor en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también en la UAM. Es autor de, ¿cuántas? 50 obras, 60, yo no sé cuántas, pero más de 50 obras publicadas de antropología, de ética, política, obras dedicadas al pensamiento de Marx también. En mi opinión, sus obras más importantes son La ética de la liberación, del año 98, y La política de la liberación, que es una trilogía que está todavía en curso, ya ha publicado 2 tomos, le falta el tercero. Enrique Dussel ha mantenido encuentros con filósofos de la talla de Karl Otto Appel, Levinas, Bátimo, Richard Rorty, Paul Ricoeur. No sé si tú te consideras como tal, lo he visto en tus escritos, como un arquitectónico de la liberación. Me parece que es uno de los pocos filósofos con una ambición sistemática de construir una ética, una política, una estética, quiere también una mística, concluir con una mística. Es también conocido por pertenecer a la línea del giro descolonizador del pensamiento. Uno de los grandes caballos de batalla de Enrique Dussel es la de descolonizar el pensamiento de Occidente, desoccidentalizar el pensamiento y darle al pensamiento latinoamericano una originalidad propia. Tiene de hecho un volumen dedicado a la historia del pensamiento latinoamericano desde el año 1300 hasta el 2000. Son como 1000 páginas, que muy recomendable. Y nada, personalmente lo considero un pensador valiente, un pensador referente dentro de la izquierda social. Me parece que es muy creativo a la hora de... Bueno, muy prolífico y muy creativo a la hora de escribir, y creo que pues es un lujo tenerlo hoy en Murcia. Así que bueno, pues te doy la palabra, Enrique. ¿Hay el botón? Yo siempre hablo parado, así que ¿cómo ¿sí? Hago con el micrófono? Pues... ¿se escuchará así o hay que...? ¿Hay que darle aquí? Ahí está. Eso es mejor. A ver. ¿Me escuchan allá en el fondo? ¿Sí? ¿Los del fondo? Entonces está bien. Para mí es un gusto. Además, también es un gusto hablar en castellano, porque vengo de Berlín y otros lugares que uno tiene que estar hablando en otras lenguas y siempre no es lo mismo que hablar en la lengua propia. Entonces, por lo menos ese aspecto ya no hay que pensar en él. Y mucho gusto estar en Murcia. Por segunda vez, hace años que estuve aquí también en la defensa de una tesis de Mariano Moreno, que fue sobre filosofía de liberación, un joven filósofo de esta región que por un accidente de motos se nos fue, demasiado joven, pero eso me hizo venir. Y además me interesa muchísimo Andalucía, porque me interesa el mundo árabe, este mundo que vivió casi 6 siglos, 7 siglos en estas regiones, y que me sirve siempre para hacer una visión histórico mundial no eurocéntrica, porque allá en enero de 1492 el mundo árabe, musulmán, bereber y muchos otros, otomano,
iba desde el Marruecos, con su Fez de 400.000 habitantes, enorme ciudad culta, de grandes academias filosóficas, teológicas, astronómicas, matemáticas y demás, hasta Libia, hasta el Egipto fatimita y después pues Bagdad, centro del mundo. Durante 5 siglos Bagdad fue el centro del Old System, diría Adam Smith. Desde Bagdad salían las caravanas a la China por el Turquestán chino y llegaban a la China cientos de caravanas. Un europeo, Marco Polo, fue el récord mundial y llegó a la China 1. Había cientos de caravanas que salían de Bagdad y había hasta barrios bizantinos y arios en la China que por Kabul llegaban a la India, que llegaban hasta los sultanatos de Indonesia, Malaca. Y me ha tocado estar en Mindanao, en Egipto. ¿Qué Egipto? Filipinas. Y encontrar una mezquita y una mujer cubierta su rostro y decir, ¿estoy en Filipinas o estoy en Marruecos? Ese era un mundo universal. En 1491 Europa era bien chiquita, 70 millones de habitantes, casi 3 veces menos que la China, solo la China. Periférico, subdesarrollado, sin ninguna significación histórico mundial, con un Mediterráneo, mar pequeñito, junto al Océano Índico, centro del mercado mundial, China, Indostán. Entonces, estar en Murcia para mí es como estar en esa región árabe, que era lo único universal en el siglo XV. Europa no existía para nada como centro. Pero ese no es mi tema de hoy. El tema de hoy es Walter Benjamin, pero también Walter Benjamin dijo, oh, el día en que fue destruido Cartago. Y yo diría también, oh, el día en que fue destruido la Murcia musulmana. Qué lindo sería ver grandes mezquitas aquí y ver una historia de 1000 años, pero no, tenemos una pequeña historia de 600 años solo cristianizados de una manera así violenta, por el primer Estado moderno que fue España, aunque los españoles nunca me lo aceptan, porque el homogeneizar España desde el catolicismo fue una medida moderna, y la Inquisición fue el primer institución ideológica del Estado, nada medieval, fue moderna, y entonces lo que aconteció aquí pues va a tener importancia. Walter Benjamin está de moda, por lo menos en América Latina se lee bastante, y hay muchos autores que están hablando de él, y me parece que es conveniente que sea así. El semestre pasado lo dediqué todo a Walter Benjamin, porque estoy iniciando el 3er tomo de mi Política de la Liberación. Entonces, el 3er tomo es la ruptura, es justamente el fin del Cronos, del tiempo, duración, y el comienzo del Kairos, la ruptura. Esos dos conceptos, extrañamente, son de un tal Pablo de Tarso, que también está de moda, porque Badiou escribió un libro sobre Pablo de Tarso, y Zizek ha escrito sobre Pablo de Tarso, y Agamben ha escrito sobre Pablo de Tarso, y Taubes ha escrito sobre él, y Carl Schmitt, y mucha gente está escribiendo también sobre Pablo de Tarso, o es decir, dos judíos. Pablo de Tarso, judío 100%, de todas maneras, y Benjamín. Y entonces, ¿qué tendrá que ver estos dos judíos con la filosofía que yo practico, que es la filosofía de liberación? Pues tiene mucho que ver, porque desde mi juventud, allá en la lejana Argentina, en una provincia, un poco como Murcia, Mendoza, bastante desértica. Entonces ahora cuando venía en el tren desde Madrid, desértico, la estepa, las montañas secas, los olivos, es mi tierra exactamente igual. Mendoza hay olivos, hay viñas, parece como un clima mediterráneo,
Y lo mismo sentí cuando fui a Israel, desierto, olivos, tierras muy parecidas a mi tierra originaria, estas regiones del sur de España e Israel. Una experiencia de un argentino y de un alemán, ¿qué tendrá que ver? Un judío como Benjamín y una persona como yo. No se imaginan muchas intuiciones semejantes. Y desde mi juventud. De tal manera que ahora de pronto, ya en mi vejez, y como en México no se jubilan los profesores, entonces yo encuentro a todos los profesores en Estados Unidos, en Harvard o en Berkeley, o en París o en Berlín, les digo, muchachos jóvenes ustedes, porque yo soy más viejo, pues no nos jubilamos, porque si nos jubilamos no ganamos nada, y nos soportan que trabajemos hasta que ya no podamos ni caminar. Pero eso me da una cierta ventaja, soy más viejo que casi todos los profesores existentes en Europa y Estados Unidos. La experiencia de mi juventud fue que estudiando filosofía y estudiando los griegos, me pregunté a mis 18 o 19 años cómo podía criticarlos. Y entonces me vino siempre la intuición que había que hacerlo desde fuera del mundo helénico. En esa época nosotros estudiamos 5 años de griego, 5 años de latín, aristotélicos tomistas, así cuadrados, pero buena formación de todas maneras. Después había que ir saliendo de esa tradición. Pero yo veía que eso era una manera de ver las cosas, pero podría haber otras. Y entonces, desde muy joven, pensé que tendría que algún día yo ir a Israel para aprender el hebreo, hablar el hebreo, leer el hebreo, y poder comparar el mundo helenístico desde afuera. Porque fue una intuición de juventud que ahora viejo coincide con Benjamín, y ahora sí me siento muy formado. O es decir, tengo una gran formación semita, he vivido en Israel 2 años, hablo el hebreo, leo el hebreo, siendo filósofo. ¿Para qué? Mi primer libro, escribí en 1961, hace tantos años, viniendo de Israel, se llama El humanismo semita. ¿Por qué? Y si ustedes lo leen, está en mi página, se puede leer, está todo escaneado. Digo, quiero ir a la prehistoria de mi cultura latinoamericana. Había un poeta que se llamaba Mallea, que decía, teníamos nosotros un héroe argentino, prócer, intelectual, se llama Faustino Sarmiento, que decía que teníamos que ser como los norteamericanos y que los gauchos eran el origen de la decadencia argentina, y lo peor que pudimos tener es haber sido colonia de España, ojalá hubiéramos sido de Inglaterra. Entonces para él los gauchos, los cowboys, era lo peor. Y entonces Mallea dice, pues no va a ser que sea lo mejor. Esos gauchos, hombres de a caballo, venían de Andalucía, pero eso venían del mundo árabe, y venían desde el Medio Oriente, venían desde el Gobi. Entonces, recorrer el origen de mi patria era rehacer toda la historia mundial. Había que empezar todo de nuevo, porque América Latina estaba fuera de la historia, como en parte estaba España, desde la Ilustración. Ustedes saben que Hegel dijo, el Herz Europa, el corazón de Europa es Alemania, Dinamarca e Inglaterra. El sur de Europa era, pero no es más. En la época de Hegel desapareció el mapa, y por eso que España no apareció, y nosotros 2 veces éramos colonias de un desaparecido. Entonces no estábamos en ningún lugar, éramos un fantasma en la historia. Y ustedes no se imaginan, cuando salí en el barco, 4 veces pasando el Atlántico en barco, yo tenía 23 años y venía a España a estudiar filosofía. En 1957 no se podía estar demasiado filosofía,
lo tuve a Aranguren de profesor y algún otro profesor interesante de la época, pero la época era triste aquello, ¿no? Y yo quería hacer una tesis sobre folía política, la democracia de Jacques Maritain, y no eran las épocas para la cuestión. Y me acuerdo de un chiste que decía de un gran cómico español, decía: noticia del clima, un fresco general reina en toda la península. Era la época, ¿no? Y sin embargo, pude aprender algunas cosas, pero de aquí me trasladé a Israel. Terminando mi doctorado aquí en España, me fui a Israel y entonces ahí aprendí mi hebreo, a escribirlo, a conocer esa tierra como filósofo. Y entonces volví después a Francia, 4 años, a 2 en Alemania, me pasé 10 años en estas tierras, y por último volví a Argentina en plenas dictaduras como había, pero como les digo, mi primer libro fue El humanismo semita. ¿Por qué? Porque el pensamiento griego era dualista, cuerpo, alma. Inmortalidad del alma, y de ahí una ética, y de ahí una política, y de ahí una ontología, etcétera, etcétera. Entonces el pensamiento semita no es así, es la unidad de la carne, basar, no hay cuerpo, no hay alma, basar. No hay inmortalidad del alma, hay resurrección del muerto. 2 mitos, tanto la inmortalidad del alma como la resurrección. Kant no se enteró que era un mito y hasta quiso demostrar la existencia de la inmortalidad del alma, la existencia de Dios, para que el pobre infeliz en esta tierra recibiera la felicidad en la otra que merecía porque era virtuoso pero infeliz. Crítica a la razón práctica. Hice una síntesis muy rápida. No sé si se enteraron lo que dije. Pero tuvo que demostrar la existencia del alma para que le puedan pagar en la otra vida la infelicidad que no tuvo en esta, la felicidad que no tuvo en esta. Era una miserable antropología y ética de la resignación. Mientras que por lo menos los semitas creen que la carne muere, pero desde Osiris hace 5.000 años resucita el muerto, y con nombre y apellido. El señor Charles Taylor, cuando estudia el libro The Source of the Self, estudia entre los griegos, pero no va a Egipto. Y si hubiera ido a Egipto, hubiera sabido que ahí estaba el Self, porque Osiris le pregunta al muerto: ¿cómo te llamas? Y dice: Juan Pérez. Y lo resucita como Juan Pérez para toda la eternidad. Ahí hay yo, hay Self, hay personalidad. Entonces los griegos nunca hubo, pero nadie estudia a los egipcios ni a los semitas en la filosofía, pues la filosofía es Grecia, Edad Media, modernidad eurocéntrica. Entonces había que romper el esquema. Digo esto porque estas fueron mis intuiciones de juventud. Y estas fueron las intuiciones de Walter Benjamin. Walter Benjamin nace en Alemania en 1892, pero en un momento muy particular del mundo judío, europeo y especialmente alemán, porque ha habido un renacimiento de la filosofía judía. Filosofía. Hermann Cohen, fundador de la escuela de Marburg, 1842 nace Hermann Cohen, es el que replantea todo el pensamiento neocantiano, del cual va a salir después los neocantianos alemanes, con Cassirer a la cabeza, entre otros, y a los que se va a enfrentar Heidegger. Pero Hermann Cohen hace toda su carrera en Marburg, pero cuando se jubila, 1912, le va a quedar 6 años de vida, se va a Berlín. Y entonces dice: quiero ahora dedicar tiempo a pensar qué es ser un judío. Y entonces el neocantiano escribe primero la religión judía dentro de los límites de la razón, muy parecida a Kant, pero después escribe un libro, Metafísica y Religión. Y yo me acuerdo que una vez por casualidad estaba en Marburg y entré al seminario de
de Hermann Cohen, saqué un libro y era ese, y lo abrí y leí un texto que decía lo siguiente, que después he encontrado más de una vez. Decía Hermann Cohen: el método de los profetas consistía en ponerse en el lugar de los pobres y desde allí hacer el diagnóstico de la patología del Estado. Era toda la filosofía de la liberación que yo voy a hacer después. Miren qué definición. El método consiste en ponerse en el lugar de los pobres. Vaya usted a cualquier sociedad y vaya en lugar de los oprimidos. Póngase ahí como lugar epistemológico y fenomenológico, y desde ahí puede hacer el diagnóstico de la patología del Estado, o es decir, es una política, antes que una ética. Me llamó la atención ese texto de Hermann Cohen y lo vine a recuperar hace 4 o 5 años recién, porque nunca después lo consulté, pero lo tenía muy grabado. Hermann Cohen comienza a repensar filosóficamente el pensamiento judío, y cuando tiene su texto escrito, Franz Rosenzweig, también un gran pensador que empieza a trabajar Hegel y el Estado, y también se vuelve contra Hegel como judío, y escribe Der Stern der Erlösung, La estrella de la redención, un libro difícil, pesado, pero que leyó Benjamín, que leyó Levinas, que leyeron todos los judíos a partir del 1930 en Alemania y en algunos lugares. Es una repensar el pensamiento judío con intención filosófica, de tal manera que Walter Benjamin tenía ya un antecedente de un pensamiento judío que se venía repensando. Pero debo decirle que esto no eran solamente los judíos, eran movimientos de juventud militantes judíos. Miren, en el mismo momento, 1926, el Banna, en el Cairo, fundaba los Hermanos Musulmanes, que era un movimiento como si fuera el movimiento de los jóvenes judíos en Alemania, creyentes musulmanes con sentido democrático, que iban a los pueblitos, reconstruían la mezquita, hacían la escuela y los hospitales y se dedicaban a la política social. De ahí van a salir estos hermanos musulmanes que ahora están haciendo ruido en Cairo, y de ahí salieron también la extrema izquierda después de la represión de Nasser, que mató a muchísimos hermanos musulmanes, pero era un movimiento de jóvenes creyentes, pero al mismo tiempo nacionalistas contra el imperio inglés, que volvía a las tradiciones y no negaba su religión. Extrañamente, no era la modernidad jacobina, sino era una modernidad distinta. Lo mismo va a pasar en América Latina. Yo pertenecí a grupos de militantes. Lo voy a decir porque me lo autoriza Walter Benjamin. Cristiano, pero demócrata. Por eso llegué a Madrid y no sabía cómo justificar a un Jacques Maritain contra Charles de Conin, porque mi tesis era la defensa de la democracia en 1957-58. ¿Quién iba a hablar en esa época de democracia? Tuve de director de tesis, no le cuento, se llamaba, y algunos lo conocerán, Millán Puelles, que terminó el Opus. Entonces, mire qué gente. Bueno, conozco bien España porque hasta seguí algunas clases de Zubiri, el cual era un tipo realmente inteligente y del cual debo algunas tesis fundamentales. No otras, pero algunas sí. Entonces, la izquierda, en general, y marxista mucho más, era jacobina, era atea, era materialista, no tenía nada que ver con el imaginario popular. El imaginario popular musulmán es religioso. El imaginario popular alemán, pero judío, era también religioso.
El imaginario popular latinoamericano, ni hablar, es religioso. Miren ahora cuando se levantan los latinos en Estados Unidos, 5 millones salen a las calles. Fue muy interesante. Primero sacaban las banderas de México, Guatemala, y los republicanos dijeron que usted está en Estados Unidos. Ah, es verdad. Entonces sacaban las banderas americanas, pero seguían sacando una Virgen de Guadalupe. Y entonces los norteamericanos dicen, ¿qué tiene que ver una Virgen de Guadalupe? Un acto político. Es que no saben que la Virgen de Guadalupe es una bandera política, porque fue los indígenas contra los criollos y los criollos contra los españoles, porque la emancipación en México se hizo con una bandera que era la Virgen de Guadalupe. Claro, la de los españoles, ¿sabes cuál era? La Virgen de los Remedios. Era, yo digo siempre, una lucha de vírgenes, lucha de clase. Pero ese imaginario popular no podía ser comprendido por una izquierda jacobina, ilustrada, que no había planteado los temas desde una realidad concreta. Y para eso entonces va a servir de pronto Walter Benjamin. Walter Benjamin va a romper todos los esquemas. Es una constelación extraña y difícil de captar. Y debo decirle que me he introducido, pero no puedo decir que todavía lo he comprendido del todo. Es una cosa muy interesante. Walter Benjamin plantea de que de lo que se trata es de un mesianismo materialista. No muy rápido materialista. Empezó por ser un mesianismo. En su juventud, Gershom Scholem, que es 5 años más joven que él, pero muy íntimo amigo de él, discutían mucho del judaísmo y de la cabala, y por eso que Gershom Scholem se va a dedicar a eso toda la vida. Mientras que Benjamin no se va a dedicar a ello, sino que va a tener una posición especialmente dedicado a lo que yo llamaría la estética, a una estética crítica, voy a explicar qué es, y sobre todo literaria. Entonces, él va a hacer una interpretación muy interesante de una cantidad de movimientos literarios, pero que van a suponer una filosofía de la historia sumamente compleja, y de ahí entonces propuestas que desconciertan al lector, porque, como digo, son complejas. Una estética crítica. Saben que Walter Benjamin defendió una tesis, el concepto de crítica en el romanticismo alemán. Es una obrita con la que empieza el primer tomo de la obra de Walter Benjamin, de Begriff der Kritik der deutschen Romanticismus. Esa tesis fue rechazada en Berlín. 2 profesores no entendieron nada de lo que escribió Benjamin y lo rechazaron. Y el pobre se quedó sin poder ser profesor hasta que se suicida. Es decir, la irresponsabilidad de 2 académicos que no pudieron entender un pensamiento. Ahora, es muy interesante leer esa obra. ¿Qué concepto tenía Benjamin de la crítica y además del romanticismo? Entonces, para entender a Benjamin, creo, hay que entender el romanticismo alemán. No sé si han visto últimamente un libro traducido al castellano de Safransky sobre el romanticismo, pero el que ya hace muchos años, 20 años, me advirtió el tema es Michel Lévy. Michel Lévy es un gran pensador francés, especialista en el romanticismo, judío, marxista, ateo, que está en la Recherche Scientifique en Francia, y que entre otras especialidades tiene la teología de la liberación latinoamericana. Y digo que es ateo y es marxista y es judío, y su especialidad es teología de liberación latinoamericana. Extraño. Somos muy amigos y hemos charlado. Y él muestra, por ejemplo, cómo Marx es un romántico, y Kafka, y los grandes, y por supuesto Walter Benjamin. Entonces, para entender a Walter Benjamin habría que entender el romanticismo. Y para entender el romanticismo, nada mejor que su tesis sobre el concepto de crítica en el romanticismo alemán. Y entonces él empieza a trabajar con
Schiller, con Schlegel, con Novalis. Pero antes que eso, trabaja con Fichte. Y no he visto a nadie de los que han trabajado a Benjamin que haya fijado su mirada en Fichte, que es el que le da a él la clave de su comprensión de la historia y de lo que es la crítica. Para simplificar, Walter Benjamin dice: la crítica se establece a 3 niveles. Hay un texto, literario o artístico, o una obra, esto es la materia. Hay una interpretación primera de la obra, es un segundo nivel, pero hay un nivel propio de la crítica. Y este tercer nivel es el que realmente recrea la obra y la completa. O es decir, una obra sin crítica no existe. Y la crítica es tan importante como la obra misma. Schlegel era un mal poeta, no fue un buen artista, y sin embargo se sentía realizador de la estética porque era un crítico. Y Novalis dice unas cosas muy interesantes, muy importantes para mí, porque yo, entre otras cosas, desarmo la historia eurocéntrica, aquella de la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna, un invento de los románticos, hace 2 siglos. No, ese es un buen tema para exponer, porque lo he expuesto ahora en Berlín y pega duro, porque es una pura invención eurocéntrica que se ha expandido por todo el mundo. Yo estudié en la escuela secundaria la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna, y no existe. Y dice Novalis, la antigüedad no se da, ist nicht gegeben. La hemos inventado. ¿Cómo? Han inventado el significado del pensamiento griego-romano como fundamento de esa Alemania germánica que culmina con los románticos. Y entonces reinterpretaron la historia mundial desde Europa y dejaron todas las otras culturas fuera. Y eso es un invento romántico. Pero es interesante, porque entonces la crítica realiza la obra. Y si la crítica no se ocupa de obras, las obras se olvidan y desaparecen y no existen más. Y entonces a mí me interesaba muchísimo América Latina, porque algunos dicen, América Latina no tiene filosofía, como España tampoco, no tiene ningún Hegel, ningún Kant, tiene claro un Ortega, un Zubiri, pero autores secundarios. Diríamos, si fuéramos como Novalis, diríamos yo, la filosofía latinoamericana no existe, la vamos a inventar. Y mira, acabamos de publicar 1100 páginas, 2 columnas bien chiquitas, 17 etapas de la filosofía latinoamericana en los últimos 7 siglos, empezando por los aztecas, los mayas y los incas, que tienen filosofía según otra definición. Y después, no se imaginan, les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que dicen los filósofos que la filosofía moderna empieza con Descartes. Todos, Hegel, todos. ¿Y dónde estudió Descartes? En la Flèche. ¿Qué es la Flèche? Un colegio jesuita. ¿Cuál fue la primera obra que leyó Descartes? ¿Qué dice la primera obra que leí? La Disputaciones Metafísicas de Suárez. Suárez era el filósofo más conocido de Europa, lo estudió Hooker, donde salió Hobbes, lo estudió Vico, lo estudió Wolff, Leibniz, todos le estudiaron Suárez. Suárez es el filósofo que está a la base de toda la modernidad, pero no solo eso. Descartes, 1610, entró a los jesuitas cuando era muy joven y estudió lógica. Lógica es la parte fuerte de la filosofía, por lo menos la más estructurada al comienzo. 2 años estudió lógica, en una obra de un filósofo mexicano. ¿Qué tal? Se llama Antonio Rubio, era un joven español de 18 años que se fue a México, estudió filosofía en la Universidad de México, fundada en 1553. Aristotélica, pero muy renovada. Los jesuitas la encontraron tan buena que la usaban en todos sus colegios, desde Goa hasta Estocolmo, Berlín,
tuvo como 50 ediciones en el siglo XVI, y Descartes estudió lógica en un filósofo mexicano. Y qué interesante, extraño, ¿cómo puede ser? Además, Ámsterdam era una provincia española hasta hacía 10 años, y no podían no serlo. Además, todo el argumento de Descartes es prácticamente jesuita. Ego cogito, pobre el Descartes. Tenía que hacer el examen de conciencia 3 veces por día durante 10 años. Mire si cogito, cogito, cogito. Es decir, tenía que pensar cada acto si era para la mayor gloria de Dios. Todos los actos, todos los días, ego cogito. Y además, después de romper todos los lazos con el medio y quedarse, como diría Rorty, un cerebro dentro de una bañera, porque ya no sabe cómo salir, tuvo que, gracias al argumento de San Anselmo, demostrar la existencia del infinito. ¿De dónde sacó que Dios se llama infinito? De Suárez, que le llama infinito, que de paso es cuántico, es cantidad el infinito, matemático. Es impensable Descartes sin los jesuitas. No te tengo que decir a los españoles, pero parece que a veces se olvidan. Y Spinoza es un nombre español, pero le ponen S y después una Z para que parezca que no sé qué es. Es Spinoza, y es un sefardita, hablaba español, leía español, fue expulsado por teólogos de Toledo, judíos españoles. Es impensable el pensamiento de Spinoza sin Suárez y sin el pensamiento judío español. Los dos primeros filósofos modernos están en una provincia española que se llama los Países Bajos. Luis Vives fue alcalde de Ámsterdam, era un marrano, o decir, un judío convertido. Entonces, tenemos que hacer todo eso como de nuevo y empezar a ver todas estas cosas con otros ojos. Digo esto para ir viendo la crítica. La crítica significa volver sobre los materiales existentes, y nosotros tenemos que crear esa filosofía si estamos a nivel. O es decir, Aristóteles tomó los presocráticos y los elevó a su nivel, y nadie va a decir que Parménides o Heráclito no es un gran filósofo, pero no lo eran, mientras que los grandes no lo elevaron a su nivel. Entonces, la crítica realiza su objetivo. Es muy importante el concepto de crítica en el pensamiento del romanticismo alemán que va a tomar Walter Benjamin. Y entonces, Walter Benjamin, de lo que se trata es de mirar hacia el pasado, y como los vencedores escriben la historia, las grandes etapas de los vencidos desaparecen de la historia, se olvidan. Y entonces su método era recuperar etapas perdidas u olvidadas de la historia. Y el primer trabajo que hace el crítico literario es el Trauerspiel, que es una especie de movimiento alemán sin ninguna significación importante en las historias, católico, alemán, no luterano, del drama, que era considerado como una tragedia mala. Pero gracias a Rosenzweig, que redefine qué es la tragedia, Benjamin dice, no tiene nada que ver con la tragedia, es otro estilo literario, es el drama. Y entonces recupera una etapa olvidada del pensamiento alemán, recupera una ruina que había muerto y que había que reconsiderar. Esta es la manera, la intuición fuerte de Benjamin al comienzo, de recuperar las etapas olvidadas. Para mí es fundamental. Como les digo, América Latina está olvidada y su filosofía está olvidada. Hay que rehacerla. Y no se imagina un libro 1100 páginas en donde al fin, primero 17 etapas hasta el siglo XIX, después 17 corrientes filosóficas en el siglo XX, después como 20 grandes temas de filosofía y al fin 300 fichas de grandes filósofos latinoamericanos. Pero no crean, hubo que seleccionarlo porque podríamos haber puesto 1000, pero elegimos 300. Y muy importantes muchos, y originales.
Originales porque no repetían los europeos, sino leyendo a los europeos, pensaban la realidad de su país y cumplieron funciones creativas en su propio país. O es decir, la Ilustración colombiana del siglo XVIII, pues no simplemente repitió a los franceses, sino que usó esa argumentación para cumplir otras funciones. Por ejemplo, negar el saber de los indígenas. Hay un gran descubridor de una sustancia para quitar la fiebre que se hizo popular en toda Europa, de un médico colombiano español, Mutis. Y entonces él era un científico y descubrió una medicina para bajar la fiebre. Y pasó por ser un gran científico. Pues se la había simplemente robado a los indígenas que tenían esa hierba y bajaban la fiebre. Pero nunca indicó que era un saber popular, sino que era saber de la ciencia, y con eso entonces negaba el saber popular y permitía racialmente al blanco oponerse a los mestizos y a los indígenas. Usó el pensamiento de la Ilustración en Colombia para cumplir funciones propias. Entonces hay que ver cómo funcionó esa filosofía en Colombia, que no es lo mismo que en Francia, porque claro, era más complicado porque era un mundo colonial con unas élites que funcionaban de otra manera que en Europa. Esto para decir que la hipótesis de Walter Benjamin de recuperar etapas históricas olvidadas se hace algo fundamental para la historia de la filosofía. Pero lo más extraño no es quizás esto, sino que al avanzar los años, 1930, él empieza a estudiar el marxismo que no había hecho en su juventud. Y se transforma en su crítica literaria en un marxista. Claro, no ortodoxo, no leninista. De paso, leyó poco El Capital, leyó más libros más bien políticos, el 18 Brumario y otros. Y entonces se transformó en un pensador marxista, pero no dejó su tradición judía. Y entonces él habló de un mesianismo materialista. Y esto, a los oídos de Gershom Scholem, dijo, bueno, lo de marxismo o materialista es una metáfora. En realidad él continuó trabajando el pensamiento judío. Entre nosotros, por ejemplo, en México, Bolívar Echeverría, un gran filósofo que muerto hace poco, 62 años, en su juventud, más bien dice lo contrario. Lo de mesianismo es una metáfora. Walter Benjamin era un marxista. Pero Michel Levy dice, no, es mesiánico y al mismo tiempo es marxista. ¿Y cómo concilia su marxismo con un mesianismo judío que se ve desde su primer tesis, de las tesis sobre el concepto de la historia, la obrita más conocida ya al final casi de su vida antes de su suicidio, en aquella como anécdota de el turco que tenía un juego de ajedrez donde la gente movía las piezas y este tablero por un imán desde abajo pues siempre respondía y ganaba la partida. Lo que pasa es que abajo había un enano que veía por espejo lo que el otro movía arriba, y el enano sabía mucho ajedrez y le ganaba la partida. Pero entonces dice Benjamin, y ese enano maltrecho, feo, y del que no hay que hablar, siempre gana, y es la teología. Y entonces la gente dice, ¿qué pasó? Es la teología. Y entonces, ¿cómo está el filósofo judío Benjamin, marxista, diciendo que la teología es la que gana? Y Michel Levy, francés, dijo, la intuición que tenía Walter Benjamin se realizó en América Latina. En América Latina se explicitó completamente. Y hubo un mesianismo materialista. Y dice Michel Levy, es la teología de liberación. Y yo soy filósofo. Entonces, de pronto, ahora,
retomo a la teología de liberación, pero como objeto de la filosofía. Y digo, a ver, ¿cómo juega ese tipo de discurso dentro del imaginario popular y la construcción de una política en América Latina que hoy ha dado un fruto inesperado? La mayoría de los gobiernos latinoamericanos son de centro izquierda, contra todas las tendencias europeas y en Estados Unidos y en otras partes. Más que eso, ustedes saben, ¿cierto? Pues la presidenta del Brasil fue guerrillera maoísta a sus 18 años, estuvo presa y el jefe del grupo lo mataron. El presidente del Uruguay, Tupac Amaru, en su juventud, voy a decir guerrillero. El señor presidente del Paraguay, un obispo, tiene sus problemas, pero un obispo al fin. ¿Cómo puede ser? Evo Morales, un indígena, después de 500 años, un indígena. Es un signo histórico mundial. Pero este indígena, primero, va al Tiahuanacu, a la Puerta del Sol, y ahí los chamanes lo consagran como el representante del pueblo aymara. Y después baja a La Paz, a 4.000 kilómetros, y recién es investido como presidente de la República del Estado secular. Tiene una doble investidura. ¿Cómo puede ser eso? El señor Hugo Chávez, que me cuentan hoy de que parece que vuelve a tener problemas del cáncer, pues también se expresa de una manera que es compatible con el imaginario popular religioso de la gente. El señor Rafael Correa del Ecuador, pues es un antiguo demócrata cristiano que ahora se ha volcado más al pueblo, tiene problemas. En Nicaragua volvió el sandinismo, claro, no como debía ser, pero volvió. En El Salvador hay un antiguo guerrillero. ¿Cómo es posible que se haya dado esta situación? Bueno, esta situación tiene que ver con la intuición de Walter Benjamin, un mesianismo materialista. ¿Era posible conciliar el más estricto marxismo con una tradición semita? Y esto lo digo como filósofo, no como creyente ni como teólogo, como filósofo. Sí, y se hizo. Personalmente, allá por 1977, después de que me pusieron una bomba en mi casa, la derecha, antes de los militares, ya me explotaron la casa, y a veces saco mi obra de Hegel, está rota, y le digo a los muchachos, pues me la rompieron la bomba. Fui el primer filósofo en la historia de la filosofía que recibió un atentado de bomba. ¿O conocen otro? Yo sé de historia, así que no ha habido otro antes. Han muerto, han sido torturados, han estado en la cárcel, como Gramsci o como... Pero no habían recibido atentado de bomba. Yo la recibí, me echaron de la universidad, me echaron del país, llegué a México y ahí todo el mundo hablaba de Marx. Entonces yo dije, hay que estudiarlo en serio. Me puse a estudiar y me di cuenta que no era tan conocido. Me puse a estudiar cronológicamente a Marx, arqueológicamente, y me propuse hacer el comentario a las 4 redacciones del Capital. Así como Avicena hizo a Aristóteles o Ibn Rushd o Tomás de Aquino. Tomar la obra de Marx mes por mes, desde 1857 hasta 1873. Y ver cómo Marx iba construyendo las categorías, los Grundrisse, un libro de 400 páginas. Manuscrito del 61-63, 7 tomos en alemán, a ver cómo fue haciendo el trabajo. Manuscrito del 63-65, no estaba publicado en alemán. Me fui a trabajar los archivos de Ámsterdam y de Berlín. Comentario de los inéditos de Marx. Y luego la 4ª redacción, es recién el Capital 1, primera edición, pero en realidad lo que la gente empieza a leer es de 1873, que es la 5ª redacción. Hizo un trabajito así, 10 años.
Y cuando terminé de leer eso, dije, pues esto no tiene ninguna contradicción con el pensamiento semita. ¡Nada! Ah, pero Marx es ateo, pues. Los profetas de Israel eran ateos de todos los ídolos. Y además los cristianos iban a los circos porque eran ateos de todos los dioses romanos, no creían en uno. Pues eso es ortodoxo. El asunto es de que Dios usted es ateo. Si es del capital ateo, está bueno. Pero si usted cree en el capital como el señor Bush, entonces ya ahí vamos a empezar a hacer una crítica a la ideología. Materialismo. Osiris hace 5.000 años, es un mito, le pregunta al muerto, capítulo 125 del libro de los muertos, ¿qué hiciste bueno para merecer la resurrección? Y el muerto dice, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di de vestir al desnudo y una barca al peregrino. Las 4 necesidades materiales fundamentales del ser humano, criterio del juicio final, que no es judío, ni es cristiano, ni es árabe, sino egipcio. 30 siglos después, el fundador del cristianismo usó los mismos criterios, porque estuvo en Egipto, porque en el Antiguo Testamento judío no está tan clara la cosa, lo sacó de Egipto, dice lo mismo. Pero en el prólogo al origen de la familia, dice Engels, las 4 necesidades del ser humano principales son comer, calefacción, vestir y tener casa. Hacha, ¿no era beber? No, porque estaba en Alemania que hay mucha agua, pero ahí hace frío y en Egipto hace mucho calor y se necesita beber. Así que en vez de beber agua, le puso calefacción. Está muy bien, le cambió la necesidad. Pero son las 4. Eso es el materialismo. El criterio material de la ética, la tesis, es la corporalidad viviente. Y eso es Marx y no es nada más. El materialismo además no dice que todo sea materia. Eso lo dijo el materialismo dialéctico del leninismo decadente de la Unión Soviética como ideología productivista. Entonces, leí todo Marx y no me quedó nada. Contrario a una posición a lo Walter Benjamin. Más. No se imaginan. Voy a Cristina como un marxista estricto. Ahora ya ustedes quizás ya ni lo recuerdan, pero lo van a tener que recordar, porque el capital financiero que los está fundiendo va a haber que fundirlo, y Marx tiene que volver. Dice Marx, en el plus tiempo, de plus trabajo, el trabajo vivo crea Schöpfung, plus valor de la nada. Usa la palabra creación de la nada, ex nihilo. ¿Por qué? Porque el capital no paga salario para producir el plusvalor. O es decir, que en la esencia de la economía, Marx tiene una metafísica de la creación de la nada que ningún cristiano, entre comillas, se imaginó, porque son todos idólatras. Esto digo porque fue sorprendente. Y este tema, ¿saben dónde lo discutí? En la Alexanderplatz, en 1984, en el marxista-leninista de Berlín, porque estaba trabajando los manuscritos inéditos, y entonces Jung Nickel, que editaba de los inéditos los textos alemanes, discutimos el tema, hicimos una sesión de seminario con el vicepresidente del marxista-leninista de la DDR, antes de la perestroika, y les dije, primero, fuerza de trabajo no es importante, el trabajo vivo es el tema, discutimos ese tema. Y luego le dije, ¿han visto ustedes que Marx nos dice que hay que producir plusvalor, sino que se crea plusvalor de la nada? No lo habían visto. Los que editaban Marx, del inédito al editado, es la gente que más conoce Marx en el mundo, alemanes. Me dijeron, todavía tenemos que estudiar ciertas cosas. Y yo tuve el convencimiento subjetivo que sabía más Marx que ellos. Y soy un reconocido marxista a mucho nivel. Por eso que participo en los congresos de Rethinking Marxism en Nueva York, en Amherst y en otras partes. El mesianismo
materialista como intuición de Benjamín no solo es posible, es necesario. ¿Qué significa mesianismo? Mesianismo es, dice Benjamín, interpretar la historia desde la redención. ¿Qué significa redención? Entonces hay una profesora muy buena judía, Esther Cohen, que dice, justamente Luria fue una especie de mesías judío de origen español, pero que fundó una escuela en Tzfat, en Israel, y que pensaba que Dios primero creó el mundo, ayudó en la construcción de la historia, pero la humanidad destruyó esa historia. Pero entonces los mesías son los que reconstruyen la historia y entonces salvan a Dios. Salvan a Dios. En ese mismo momento Molina está discutiendo el tema de la libertad, los jesuitas, que si había una gracia eficaz, pero si la gracia no era eficaz, si yo no podía construir libremente con los luteranos. Eso mismo lo discutían los judíos, pero alguno de ellos, que era de la Cábala, propuso que el ser humano redime la historia por su acción. Y parece que esa es la visión que tiene Walter Benjamin de cuando él dice hay que interpretar la historia desde la redención. ¿Qué significa? Que la historia se entiende en los grandes momentos en que se rompe el tiempo continuo y surge el jet zeit, ¿no? Habría que escribir jet, ahora zeit, tiempo. Ahora lo que pasa es que jet zeit es alemán. Y en la carta a los romanos, 8 veces Pablo de Tarso dice ho, nun, kairos, el tiempo ahora. Y Agamben dice, Benjamín lo tomó de Pablo de Tarso. El tiempo ahora es la ruptura con el tiempo continuo y es el tiempo de ¿qué? Del peligro. Es el tiempo en que alguien se enfrenta a los poderes y entra a riesgo su vida. De otra manera, es la revolución. Y eso es lo que piensa Benjamín. Mesianismo es la revolución, es el cambio histórico. Y por eso que el libro le puso a Agamben el tempo que resta. O comentario a la carta a los romanos, Lutero. Vengo de Alemania porque en el 1517 Lutero fijó en Wittenberg las tesis y los luteranos están preparando el 5º centenario de Wittenberg y estaba en una reunión de luteranos y bueno, no voy a explicar lo que dije porque les dije cosas que no se imaginaban desde una interpretación geopolítica del luteranismo. Pero lo interesante es que Lutero leyó la carta a los romanos de una manera moderna. Yo pienso individualista y en cambio ahora está siendo leída Pablo de una manera comunitaria, política, muy distinta. Y por eso el libro de Agamben, El Tempo que reza, es el comienzo de una reinterpretación. Pero nosotros en América Latina, Franz Hinckelammer, mi amigo, yo y otros, no estamos de acuerdo ni con Zizek, ni con Badiou, ni con Taubes, ni con ellos, porque lo pensamos las cosas de otras maneras. Pero estamos de acuerdo con Benjamín que el tiempo ahora es el tiempo de la ruptura. Y es el tiempo que justamente el militante entra en un tiempo del peligro. Y esto para mí está clarísimo. Allá por 1973, cuando se preparaba la dictadura militar y estábamos reformando la universidad y había luchas populares en Argentina, por ejemplo, secuestraron a un profesor mío con el que hice introducción a la filosofía, Mauricio López. Lo secuestraron, lo torturaron y después supimos que murió en Bahía Blanca, Mauricio López. Y entonces estábamos en el tiempo del peligro. Era un tiempo en que hoy podía yo morir. Ese es el tiempo del peligro, donde la historia de pronto entra a latir de una intensidad gigantesca, porque cada día es una eternidad.
Y es una eternidad, dice Benjamín, porque uno pende de la eternidad en el tiempo ahora del peligro. Y esos son los momentos creativos de la historia. El tercer tomo de mi política va a empezar con toda esta temática, porque el segundo es la arquitectónica, yo donde muestro cómo funciona la política, la praxis política, las instituciones, los distintos tipos de instituciones, sistema de legitimación, los principios normativos de la política, etc. Pero el tercer tomo es la ruptura con eso y cómo se transforma la historia. Y la transformación es cómo nacen los nuevos sistemas históricos. Y ahí Walter Benjamin me da unos textos espléndidos y me conecta a una cantidad de temas sumamente interesantes, que son los que tenemos nosotros que ahora ir exponiendo. Si tuviera un pizarrón, mostraría un poco cómo es la dialéctica. En general, casi todos los filósofos políticos actuales, ya murió hace tiempo, pero desde el discurso de Carl Schmitt y después a partir de él todos los otros que ya he nombrado algunos, y podría seguir nombrando otros norteamericanos y demás, piensan la política como dominación. O es decir, el poder político, desde Hobbes, es dominación. Weber dice, en el fondo, el poder político es una dominación legítima ante obedientes. Y en cambio, Evo Morales, presidente de Bolivia, dice, yo ejerzo un poder obediencial. Y eso lo sacó los zapatistas, que dicen, los políticos mandan mandando, pero entre nosotros los que mandan obedeciendo. Entonces, en estas expresiones del poder obediencial o el poder como obediencia, es la tradición semita. Hay que tener un oído de discípulo cada mañana y escuchar al pueblo. Y entonces hay que hacer una categoría política que se llama pueblo. Es ambiguo, es populismo. Ahí nos enfrentamos a Ernesto Laclau de Populist Reason, la política, la razón populista, y también Boaventura de Sousa Santos, que habla de estos temas. Y entonces, para mí, el actor colectivo es el pueblo, de los oprimidos, a la manera de Walter Benjamin, pero desde su imaginario. Y su imaginario es simbólico. Y el simbólico tiene mitos. Y esos mitos también son políticos. Ernst Bloch, Principio de Esperanza. Y entonces hay un mito, por ejemplo, que no es el Prometeo encadenado, ni tampoco el Edipo que mata al hijo y el hijo que mata al padre. No, son otros mitos semitas. Por ejemplo, el verdadero mito antiedípico, más allá de Deleuze, es un mito muy conocido, el mito abrámico. Abraham tenía que cumplir la ley y tenía que sacrificar a su hijo como hacían todos los semitas, pero él no quiso sacrificar a su hijo, no cumplió la ley, amó a su hijo y su hijo amó a su padre, pues no tuvo el Edipo. Ese es el antiedipo, tan simple como eso. Pero también el antiprometeo es el mito mosaico. En Egipto había dominación y el faraón era divino y era un sistema sacralizado y había un pueblo de esclavos. Los esclavos toman conciencia, son los olvidados, son esos cuya historia no se recuerda, de Benjamín. Y justamente, ¿qué significa redención? Pagar el precio para que el esclavo deje de ser esclavo. Eso es redimir, es pagar el precio. Y entonces de Egipto los esclavos salen hacia la tierra prometida. Ya no la pienso como teología, la pienso como categoría filosófica y política. Hay una dialéctica de un sistema de dominación donde colectivamente, no individualmente como el liberalismo, hay un individuo y otro individuo y este lucha contra el otro y se matan, entonces para no matarse hacen un contrato.
Hobbes, Locke, hasta Nozick. No, somos comunidad, no podemos no serlo. Y siempre tenemos el contrato a la espalda porque siempre hay instituciones. El liberalismo no le concedo ni el primer paso. Y entonces se entiende de otra manera la política y entonces podemos empezar a pensar cómo ese pueblo se libera de un sistema fetichizado y puede luchar para un sistema futuro mejor. Y ese momento es el momento mesiánico de Walter Benjamin. Todos son mesías. Los que entran en el tiempo del peligro, y es el tiempo de la revolución, es el tiempo del cambio, para la tierra prometida. Entonces, es dialéctico. Y como hace mucho que estoy hablando, voy a casi terminar. En mi polémica con Apple, justamente fue larga, aprendí muchísimo, y eso está en mi ética y está en mi política. Pero miren el punto central. Habermas y Apple tienen una teoría de la legitimidad, de la Gültigkeit, que significa el consenso de la comunidad y se llega a acuerdos. Pero Apple sabe muy bien, y lo dice explícitamente, que nunca puede ser perfecto ese acuerdo, porque nunca, por ejemplo, puedo invitar a todos los posibles afectados, y por otra parte hay veces que intencionalmente dejo gente fuera. Para mí el problema es los que no participan en la comunidad de comunicación, que son los esclavos, que son las mujeres en el patriarcalismo, que son los marginales en la sociedad, que son los obreros en el capitalismo, que son las razas no blancas en el racismo, y les puedo decir todos los tipos de dominación donde dejo fuera a afectados. Esos afectados, excluidos, se reúnen y constituyen una comunidad. Y ahora entre ellos hay simetría. Y llegan a acuerdos. Y los acuerdos en el que llegan es que el acuerdo del sistema los ha excluido, y entonces el acuerdo del sistema de dirigente, diría Gramsci, se va a transformar en dominante. Dice Gramsci, la clase dirigente se transforma en clase dominante cuando pierde el consenso. Porque entonces la gente ya está de acuerdo y ahora tiene que reprimirlos. Pero la gente no está más de acuerdo en el acuerdo que de Weber, porque miren, si el poder es dominación legítima ante obediente, hay una contradicción en la definición. ¿Cómo yo voy a estar de acuerdo en que me dominen? No puede ser la dominación legítima, es decir, que ahí hay una trampa. Cuando yo me doy cuenta que estoy siendo dominado, entonces ya no soy obediente, ya soy disidente. Cuando yo soy disidente, el acuerdo que era dirigente, porque todos estaban de acuerdo, se transforma en represor, dominante. Pero entonces el acuerdo de los dominados ahora es acuerdo crítico contra el acuerdo dominante. La escuela de Frankfurt, Apple, Habermas, perdió la criticidad de la primera escuela. La primera escuela no tenía consenso, pero por lo menos tenía claridad material de los oprimidos. La segunda perdió la economía, perdió la materialidad y perdió la crítica. Entonces, yo le digo a Apple, justamente, es desde los excluidos del acuerdo dominante de donde surge el acuerdo crítico. Y ese acuerdo crítico es justamente el mesianismo materialista de Walter Benjamin. Y de paso, es el nuevo criterio no solo de la validez, sino de la pretensión de bondad del acto. Y entonces Pablo dice, no es la ley el criterio del acto bueno o justo, porque la ley mata, porque la ley es injusta, sino a fe. ¿Pero qué es la fe? Es el consenso crítico de los oprimidos. Y ese es el nuevo criterio de justificación del acto bueno, no la ley, el consenso, que va a constituir un nuevo sistema y una nueva ley, y entonces todo empieza a verse de otra manera. Hay crisis de legitimidad en la legitimidad dominante, hay nacimiento de legitimidad crítica que va a crecer, y ahí se ve la dialéctica de esta oposición hasta que los oprimidos se liberan
y constituyen un nuevo sistema, el cual va a tener una nueva legitimidad y en su tiempo van a tener que seguir adelante en otro sistema, porque ningún sistema puede ser perfecto. Y entonces va a tener que continuar la historia. No hay sistema perfecto político y por eso es que siempre hay víctimas y las víctimas siempre son el punto de partida del pensamiento crítico. Ese es el pensamiento de Benjamín. Las víctimas son el criterio de interpretación de la historia y su historia es olvidada. Y entonces, claro, él plantea otros temas que ya no voy a tocar. ¿Cómo hacer justicia con las víctimas del pasado? Y eso ya pasamos a otros niveles que serían seguir hablando de estas cosas. De manera que yo hace ya como 1 hora y tanto que estoy hablando y la verdad no he dicho casi nada. Lo único que he hecho es abrirle temas. Pero, ¿por qué? Porque este Walter Benjamin es un hombre que habla de constelaciones y habla una cantidad de temas nuevos contra el jacobinismo ilustrado que nos permite recuperar el imaginario popular, pero no de una manera fanática ni fundamentalista como entre los movimientos en este momento árabes. Y termino diciendo, justamente vengo de Berlín, un encuentro, y estuve discutiendo con un egipcio, y vamos a ver si organizamos un encuentro con los hermanos musulmanes para enterarles de estas cosas, porque el movimiento musulmán se opone a la modernidad en bloque y se transforma en un movimiento fundamentalista. En América Latina no hay fundamentalismo. El único que hay son de los militares de derecha que se enseña en la CIA o son los norteamericanos, pero no hay. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento crítico democrático que imposibilitó ese fundamentalismo antimoderno. Pero cuidado, tampoco somos posmodernos, ni aceptamos la modernidad, pero racionalmente vamos más allá. Entonces, esto es complejo, pero creo que interesante. Va a ser mi tercer tomo de la política. Estos 1 o 2 parágrafos del comienzo del tercer tomo, el pensamiento de Walter Benjamin y también de Pablo de Tarso, pero desde la filosofía de la liberación y no desde la teología. Pero puede estudiar el impacto político en el imaginario popular de una teología hecha por filósofos. No sé si se entiende. Si yo entro al imaginario popular, lo he hecho, porque si yo he dado un curso a 500 afros en San Miguelito, en Panamá, donde después los norteamericanos tiraron bombas y mataron a media población. Entonces yo digo, a ver, ¿tiene usted una Biblia? Eso es de ellos, es parte de la cultura popular. Entonces yo digo, pues, mire, dice la Biblia de tu abuela, que cree en eso, estaban los esclavos en Egipto. ¿Y qué tal? Nosotros no somos los esclavos de Egipto. ¿Quiénes son el faraón? Son estos militares, pues no había dictadura. Y entonces la gente enseguida empezaba a descubrir las cosas. ¿Y el Imperio Romano? Son los norteamericanos. Y los soldados ahí que atravesaron al crucificado que estaba en la silla eléctrica, ¿quiénes son? Y son los mariners. Y empiezan a entender todo, pero bien. Y entonces eso es de ellos. Está en su imaginario y usted no lo tiene que negar, lo pone en marcha. ¿Eso es lícito? Claro. Eso hace una filosofía de la liberación también, pero no en mis libros. Ustedes verán que mis libros son puramente filosóficos, pero cuando tengo que enfrentarme a la gente al nivel popular, tengo que pasar al nivel también de los símbolos, y esos símbolos hay que reinterpretarlos y ponerlos en movimiento. Si usted toma un libro como Rigoberta Menchú, que dice, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, una indígena quiché. Los militares mataron más de 150.000 quiché en Guatemala.
bajo las órdenes del Departamento de Estado. Casi murió más gente que en Irak, en la pobre Guatemala. Esas son las historias olvidadas que hay que volver a recuperar. Y entonces ella dice, y un día empezamos a leer la Biblia y nos dimos cuenta que éramos los esclavos en Egipto, y entonces empezamos a luchar contra el faraón. Y eran los militares y eran los norteamericanos. Y eso era la historia propia. Eso es Walter Benjamin, el mesianismo materialista. Entonces, por eso Michel Levy dice, lo que para Walter Benjamin fue como una intuición, en América Latina fue una realidad y se cumplió plenamente. Hubiera sido interesante ver la cara de Walter Benjamin si hubiera visto lo que aconteció en América Latina. Y esa historia está ante nuestros ojos. Porque Lula, que ha salido un magnífico primer presidente, salió de las comunidades de base. Y el cardenal de Sao Paulo, Hans, lo protegió cuando los militares lo metían preso. Y entonces había 100.000 comunidades de base. Esas son experiencias del imaginario popular que se hace política y que transforma la historia, pero con una intuición que la izquierda no había tenido, porque era jacobina, era ilustrada, era eurocéntrica y no podía congeniar con la cultura popular. Entonces hay que empezar todo de nuevo con otras categorías, y Walter Benjamin nos lo autoriza. Y por eso para mí es muy interesante. Bueno, nada más por ahora. Muchas gracias a Enrique Dussel. Abrimos un turno de palabras breve. Yo daría como unos 15 minutos más o menos. 10, 15 minutos. Nos van a echar enseguida, así que, bueno. Sí, el micro. Enrique, para que... Sí. ¿Alguien puede pasar el micro? Bueno, ¿tú quieres hablar? Pásalo, ahí hay una pregunta. Hola Enrique, muchísimas gracias por las palabras en la conferencia y a los organizadores. Yo creo que todos estamos entusiasmados de haberte tenido aquí y haberte escuchado. Y bueno, yo quería simplemente, conforme te estaba escuchando hablar del pensamiento de Benjamin y del mesianismo materialista, yo casi te veía aterrizando en Thomas Muncher, la revolución de los anabaptistas. Dios está a punto de barrer su era, y cuando me has revelado esa vía de Benjamin a Fichte, y he pensado en el Streben, en el impulso que niega la realidad, y para plantear ese elemento crítico negativo que hay en el momento religioso y del que habla Horkheimer, no solamente el momento de la alienación, sino en el de negación de la realidad como pensamiento positivo, y que está también en Ernst Bloch, cuando estoy dando ideas en Ernst Bloch, cuando en la guerra campesina, cuando plantea que no es que Thomas Muncher hiciera la revolución a pesar de ser cristiano, sino que hace la revolución precisamente porque es cristiano, ¿no? Esa diferencia entre el pensamiento de Engels y de Thomas Muncher. Entonces, en todo esto, yo pienso que además de materializarse en la América Latina, también había un ejemplo palpable de esa materialización en la propia Alemania, en la revolución de Muncher, en textos que Benjamin seguramente leyó, si leyó los textos políticos, y bueno, pues te interrogo también por esa vía de Marx y de Engels y de la guerra campesina y ese papel en la obra de Benjamin. Y ya simplemente hay una curiosidad que es anecdótica y la voy a formular muy brevemente. El tema de Hegel, Hegel realmente con toda su escatología soteriológica de la idea absoluta, yo leyendo la biografía de Terry Pinker,
ahí se plantea una anécdota con su mujer que probablemente conozcas, y es que su mujer ya tenía dudas en un momento dado si Hegel, al final, que si él creía en el libro o no creía en el libro, o era una metáfora que le estaba elaborando en su pensamiento para explicar su filosofía de la historia. Y entonces hay una anécdota que, como curiosidad, me gustaría que comentaras si no conoces, y porque me parece muy, muy graciosa, y yo siempre me he preguntado qué quiere decir esta anécdota. La anécdota es que su mujer, Terry Pinker lo cuenta en la biografía de Hegel, le pregunta, pero Hegel, ¿tú crees de verdad en Dios? Y entonces Hegel, la única respuesta que le dio a su mujer fue que había una Biblia sobre la mesa del salón, y Hegel señaló a la Biblia e hizo así un gesto con la mano. Señaló a la Biblia, y entonces esto ha dado mucho que pensar a los lectores de Hegel. ¿Qué quería decir Hegel a su mujer cuando señaló la Biblia? ¿Quería decirle a su mujer, no me molestes más, lee la Biblia y que yo estoy haciendo otra cosa? ¿O qué quería decir Hegel con ese gesto, señalando a la Biblia? ¿Había algo detrás? ¿Crees que realmente Hegel creía, que tenía una teoría, creía algo más en el texto? En fin, esa es la pregunta. Gracias. Bueno, Thomas Müntzer ciertamente es muy central, y Ernst Bloch también. Tú sabes que Ernst Bloch y Lukács eran miembros del seminario en Heidelberg de Max Weber, y los dos eran muy amigos, y Bloch tiene hasta una anécdota, porque Lukács casi se convierte al catolicismo, y entonces después ustedes saben que Lukács fue bastante obediente al partido durante mucho tiempo, y Bloch tiene un chiste también, que dice, yo creo que es lo que le quedó de católico, el respeto por el partido. Puedo decir, era muy discipular Lukács, pero es muy interesante ese ambiente que vivió Bloch. Walter Benjamin también leyó Bloch. Debo decir que no, en cambio, Martin Buber, más bien se enfrentaban, porque Martin Buber era más, entre comillas, espiritual, mientras que Benjamin era más bien en la línea de la Cábala, distinto, y Levinas, por otra parte, era mucho más racionalista e ilustrado, así que son corrientes muy distintas. Ahora, el libro El ateísmo en el cristianismo de Ernst Bloch es fundamental, y justamente Gollwitzer en Madrid, pues tuvo, en Madrid, que en Berlín, tuvo muchas clases sobre eso. Y en América Latina, entre nosotros, es muy famoso Franz Hinckelamert, es un gran marxista, y al mismo tiempo es un alemán que ha estado 50 años en América Latina, y era alumno de Gollwitzer. Entonces, Thomas Müntzer y Ernst Bloch en esto es muy importante. Con respecto a Hegel, de acuerdo, puede que le respondió de esta manera a la señora, pero en su lógica, en cambio, es más explícito, ¿no? Y justamente saben que Hegel, al final de la lógica, nombra a los grandes místicos sufí musulmanes, y no nombra a Ibn Arabi, sino a otro grande, y es extraordinario porque Hegel copia un largo texto en donde los místicos sufí, en esta idea de que el ser humano realiza una tarea que, miren cómo es, cumple una tarea como siendo Dios mismo. Y entonces Hegel piensa que también la autoconciencia del ser humano es una teodicea, porque es la conciencia que Dios va tomando sí mismo de la historia. Ahora, después ya que si subjetivamente lo afirmaba o no, habría que preguntarle, pero en sus escritos se ve muy claro que el saber absoluto es el saber a través del ser humano, del conocimiento que Dios tiene de sí mismo, y eso es también una posición de la Cábala, y algo tiene que ver también con Walter Benjamin. Con respecto a ese tipo de temas, yo querría indicar otro. Ustedes saben que los jesuitas también en América Latina hicieron las reducciones. Las reducciones jesuíticas no fueron inventadas por los jesuitas, sino por los tupi guaraní, por los mojos y chiquitos, por los californinos,
eran pueblos que no tenían propiedad privada, eran recolectores y tenían todo en común. Lo que hicieron los jesuitas es organizar lo que esta gente ya vivía. Fueron expulsados por los Borbones, porque los jesuitas eran lo mejor del antiguo régimen en la época de los Habsburgos, del barroco diríamos, mientras que los Borbones fue la Ilustración y los liquidaron. Los jesuitas a veces ni saben por qué fueron expulsados de todas partes, porque era la quintesencia del pensamiento anterior del humanismo mercantilista, pero no industrial. Pero miren qué interesante, fueron 2.500 jesuitas que se expandieron por toda Europa y aparecieron cientos de obras sobre las reducciones de los guaraníes y otros. Estos libros fueron leídos por Morelli, por Mably y por los que después van a ser el socialismo utópico. De tal manera que realmente hay un primer capítulo del socialismo moderno que no se ha escrito, y son las reducciones jesuíticas y franciscanas de América Latina en el fin del siglo XVI, sobre todo el XVII y comienzo del XVIII. Ahí hubo sociedades de comunismo pleno. Y a tal punto que ahora Agamben acaba de escribir un libro muy bonito, Después del Reino y la Gloria, que es un libro tremendo, porque es justamente la aplicación de la posición de Carl Schmitt sobre la teología política. Ha escrito otro que se llama La preciosa pobreza, algo así, en italiano, y entonces muestra cómo los franciscanos hicieron toda una filosofía y reconstruyeron todo el derecho para solo usar el valor de uso y no afirmar de ninguna manera el valor de cambio. Y tuvieron que hacer toda una revolución. Es un libro último de Agamben, ¿no? Pero eso hizo que Joaquín de Fiori, por ejemplo, propusiera a los franciscanos poner todo en común, era un socialismo. Y cuando llegaron a América, los franciscanos, se dieron cuenta que los indígenas no tenían ninguna apetencia para tener propiedad privada, ni sabían lo que era, ni les interesaba para nada, todo en común. Y entonces los franciscanos dijeron, pero esto ni le ha tocado el pecado original, estos son perfectos, nosotros que hacemos votos y queremos ser pobres y tenemos que ser como Francisco, así, y estos ya pues lo son así, los bautizaban directamente. Y claro, eso se armó un lío después, claro, porque no los evangelizaban, pero los franciscanos estaban admirados de aquello. Digo esto porque es también un capítulo desconocido del socialismo que surgió allá. Y ahora en Bolivia volvemos a lo mismo, porque los aymaras tienen un sentido de la comunidad y de la democracia participativa, que ya quisieran los demócratas norteamericanos o de la Ilustración imitar a lo que hacen los aymaras, que tienen una vida en común completamente tradicional y que saben lo que es decidir en común las cosas. Entonces esto hay que institucionalizarlo, hacerlo teoría, y es una nueva etapa en la filosofía política mundial. Es lo que yo estoy haciendo en mi filosofía política. No es comentario de los autores europeos, es una filosofía política distinta. Tengo un librito chiquito, se llama 20 tesis de política, que ya ha sido traducido en unas cuantas lenguas. Quizás si alguno tiene un ratito se puede leer rápido, pero no es una repetición, nada. Es más allá de Habermas, más allá de Apple y más allá también de Agamben, a partir de la experiencia latinoamericana, filosofía política. Así que Thomas Münzer es fundamental. Y justamente Lutero le dio durísimo a Thomas Münzer y se hizo culpable de la cristiandad luterana. De tal manera que no eran los reyes católicos la única cristiandad. Estuvo la cristiandad dinamarquesa, luterana y noruega y sueca y todo esto anglicana, y eso es lo que Kierkegaard criticaba, y criticaba Hegel, porque Hegel aceptaba justamente que la religión cristiana es el fundamento del Estado, y por eso Marx decía, el comienzo de toda crítica es la crítica de la religión, pero en el sentido hegeliano, no en un sentido universal. Porque para criticar al Estado había que criticar el fundamento, que para Hegel era el cristianismo. Entonces, la crítica de la cristiandad es el tema. Entonces Marx en el 42, en aquel artículo sobre la censura,
cuando lo condena y tienen que huir de Alemania, Marx escribe: el Estado cristiano, el Kaiser. Miren lo que dice Marx: lean San Agustín y los padres de la Iglesia y díganme de dónde han sacado el Estado cristiano. El Estado cristiano es contradictorio del cristianismo, porque el cristianismo inventó el Estado secular. ¿Cómo? Muy fácil: el Imperio Romano no era la Iglesia, y como era el genio romano era tan legalista, entonces la única religión que se armó legalmente contra el Estado fue la Iglesia cristiana en el Imperio Romano, e inventó el Estado secular. Y ahora todavía los musulmanes y los confucianos y los budistas y todos tienen problemas todavía para hacer un Estado secular. Los cristianos lo inventaron. Ahora que en el IV siglo volvieron a darle el fundamento al Sacro Imperio Romano y entonces invirtieron el cristianismo. Y eso es lo que no sabe Agamben ni Zizek, que es un católico, ni Badiou, ni ninguno. No se dan cuenta que el cristianismo que llegó es un cristianismo invertido, que hay que volver a poner sobre los pies porque anda sobre la cabeza, como diría Marx. Entonces, no se imaginan, decimos cosas muy distintas a los que nuestros colegas europeos dicen, y tenemos bastante más experiencia en algunas cosas, estas colonias latinoamericanas, que estamos en otras quehaceres. Con una última pregunta ya... Quería que nos hablara un poco de la relación entre el concepto de víctima de Benjamin con el concepto de herida colonial de Mignolo. Habla más clarito. Vale, una relación corta entre el concepto de víctima de Benjamin con el concepto de herida colonial de Mignolo. ¿De quién? De Walter Mignolo. Ah, de Walter. Sí, que sé que ha tenido usted conversaciones recientes. Walter es un muy buen amigo. Somos 4 argentinos que hemos vivido una experiencia semejante. Walter Mignolo, Ernesto Laclau, Néstor García Canclini y yo. Entonces hemos vivido una experiencia argentina de los años 60, 70, de gran respeto al pueblo. Claro, pueblo en América Latina no es el Volksgeist de Hegel, ni el Volks de Hitler, ni el pueblo en sentido fascista o vitalista, sino que es otro concepto. Entonces, Walter Mignolo, me acuerdo hace como 15 años, una vez en Puebla, un lugar que Alejandro conoce, me invitó y ahí lo conocí y empezamos a trabajar juntos, y algunas de mis hipótesis la tomó, y él es más bien lingüista, o sea, trabajó con Saussure en Francia, y después de haber sufrido la dictadura argentina, en vez de volver en los 70s a Argentina, se fue a Estados Unidos, y es un muy prestigioso profesor en Duke University. Entonces, él tiene un pensamiento de lo que llamamos el giro descolonizador, igual que otro grupo de gente. Llamamos giro descolonizador en el sentido de la crítica del episteme a la manera de Foucault, pero sabiendo que Foucault es también un eurocéntrico, y casi ni siquiera eurocéntrico, francocéntrico, porque por ahí ni Alemania reconoce, y qué decir España, que no tiene ni noticia, ¿no? Italia tampoco, son franceses, son muy chauvinistas ahí y se creen el centro del mundo. Pero la idea de la epistema es muy importante. Entonces, todas las ciencias sociales, todas, la historia, la lingüística, la antropología y la filosofía, son eurocéntricas. Pues si tienen una concepción de la evolución de Europa como centro, y desde esa modernidad europea interpretan todo. Y empezando por la concepción de la propia modernidad, que creen que la modernidad es una invención puramente europea, que después expandieron por el mundo, y que Max Weber dice, ¿de dónde vendrá que esta cultura se transformó en la cultura universal? Y lo empieza a estudiar hacia atrás y llega casi hasta los profetas de Israel. Tengo una visión completamente distinta de todo eso, porque
la modernidad europea sí domina otras culturas, pero aprende muchísimo de ellas. Y entonces se informa de ellas y desde la centralidad las retrabaja y las devuelve. Entonces hay un trabajo ahí de doy y me da. Es como la comida. La comida europea hoy no es como en 1491. Si ustedes comieran como en 1491, estaría medio aburrida la cosa, porque no tomarían café, ni azúcar, ni tomate, ni patatas, ni nada, se comerían cosas, ni pasta. En fin, los italianos se quedarían sin comida casi, que viene de China, y los alemanes sin su kartoffel y todo. Todo eso viene de la periferia, y luego es tomado como propio y como invención, pero nos olvidamos de lo que le debemos. Menzies, un irlandés que ha escrito 2 libros, uno se llama 1421, cuando la China descubrió el mundo. Ustedes saben que la China descubrió América 70 años antes que Colón. Colón tenía mapas, los pinzones tenían mapas de América, pero lo único que tenían, por ejemplo, el del Rick, tenían un mapa de 1487. Donde al sur de la China había una gran península, la Cuarta Península. Era América del Sur puesto en la China. Era un error de los venecianos cuando copiaron el mapa chino. Entonces Colón llegó y en el diario de a bordo dice: estamos cerca de la tierra del Gran Khan. Y los Khanes estaban en Siberia y él estaba en el Caribe. Y en el cuarto viaje Colón, 1503, poco antes de su muerte, llegó a Panamá y escribe en el diario a bordo: hay un gran mar del otro lado, el mar del sur, que era el Pacífico, estamos a 10 días de navegación del Ganges, desde Panamá. Y el helicóptero, porque no sé cómo iba a llegar. No sabía la existencia del Pacífico, Colón, no descubrió América, Colón. Colón nunca llegó a América, estuvo al sur de la China. Pero eso porque fue un error de un mapa. En 1507, Walde C. Müller, un cartógrafo alemán en Freiburg, y hace poco un historiador de historiadores, estuve ahí y dije: Walde C. Müller, aquí en Freiburg, y me dijo uno: la casa de él está a 50 metros de aquí, así que un personaje histórico, que era un cura cuyo hobby era mapas. Entonces compró en Venecia, en Génova, mapas chinos, e hizo un mapa mundi, donde hay las 4 penínsulas asiáticas. La China tiene una gran península abajo. 1507 está dibujado América del Norte, América del Sur, toda la costa del Atlántico y toda la costa del Pacífico, los montes rocallosos y los Andes, y todavía la costa del Polo Sur, y el mapa fue cartografiado desde las Islas Malvinas o Falkland. En 1507, cuando Magallanes no había descubierto el estrecho de Magallanes, estaba dibujado. ¿De dónde lo sacaron? De los chinos. Los chinos conocían todo el mundo. Pero no solo eso, hay otro libro de Menzies que se llama 1434, cuando la China lanzó el Renacimiento. Tiene un libro. Los chinos descubrieron el papel en el siglo VI, la imprenta en el VIII. En el IX imprimieron papel moneda, no estampitas, papel moneda. En el 1303 se hizo una gran enciclopedia y había un tomo sobre tecnología agrícola, militar, enorme. Entonces, Menzies toma este libro en papel, impreso en China con los dibujos, y los de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci copió los libros chinos, no inventó nada, ninguna maquinaria, ni el paracaídas, ni los engranajes de Leonardo, pura copia de libros chinos. Y no solo eso, hasta la astronomía de los chinos, ya conocía todos los 7 planetas, conocía la órbita, no era cilíndrica, sino que estaba corrida y era ovoide, tenían ya numerado el año de Venus, de todos los 7 planetas conocidos,
sabían cada año. Eso ya en el 1434, ya. Entonces, Europa debe muchísimas cosas. El Renacimiento es, primero, los griegos, que son expulsados de Constantinopla en 1453. Y Ficino comienza la traducción de Platón en 1556. Qué raro, ¿no? 3 años después la toma de Constantinopla. Pues se ve que le pagó a un pobre un griego, que le tradujera al latín y le pagaría un poquito, así de unos pesos, o lo que fuere, y entonces empezó la traducción de los griegos. ¿Pero por qué? Por Constantinopla. No, porque fue el renacimiento de los italianos. Es decir, fueron geniales, inventaron cosas, pero mucho lo debían y lo trabajaron y lo expandieron y volvió elaborado. Entonces hay una dialéctica. Y la historia no es la antigüedad, de la media y moderna, sino que es mucho más compleja. Es el camino hacia el oriente, incluyendo llegar a América, hacia el oriente, pero después también los grandes imperios no va a ser solamente el helenístico, sino que los sucesores del imperio helenístico es Bizancio, y los sucesores de Bizancio el mundo árabe. En el siglo VIII, en Alepo, Al-Kindi toma Aristóteles, y con la filosofía iránica inventa la filosofía árabe, que empieza a ser empírica, matemática, astronómica, mientras que Europa se hunde en la barbarie, y va a descubrir en el siglo III Aristóteles, 6 siglos después los árabes, y por los traductores de Toledo, como se sabe, o es decir, del mundo árabe viniendo de esta Andalucía, que estaba mucho más avanzada que toda Europa, etc. Entonces tenemos que hacer la historia al revés para entender estas cosas, y yo ni sé por qué estoy hablando de estos temas, porque agarro una cosa y sigo y ya no paro, pero en fin, es para darle un testimonio. Miñolo y las víctimas. Empezamos con Miñolo. Ya me olvidé. Miñolo forma parte de un movimiento, está Aníbal Quijano, Ramón Grosfogue, el Nexo Maldonado, Eduardo Mendieta, jóvenes profesores y algunos no tan jóvenes norteamericanos y latinoamericanos, que hemos constituido como un grupo que hablamos de el giro descolonizador. Así como había un giro lingüístico allá en Carnap y el Círculo de Viena, o el giro pragmático de Apple, Habermas y la Segunda Escuela de Frankfurt, hablamos de un giro descolonizador epistemológico. Es decir, empezar a ver todos los problemas desde la China, la India, el mundo árabe, Bantú de América Latina, también de Europa, pero Rusia, Estados Unidos. Y en este momento empieza a haber un mundo multipolar. Y ya es necesario saber qué está pasando en esos mundos, porque empiezan a desarrollarse. Entonces la China no es un milagro. Se durmió apenas 2 siglos, hasta 1800, todos los productos del mercado mundial eran chinos. Y los europeos no podían comprar nada en China sino con la plata americana. Tuvieron que hacer la guerra del opio para venderle opio producido en la India a los chinos, pues los chinos no podían comprar nada de Europa, no había nada que venderle, estaba mucho más avanzado. Y hay un libro de Hobson, nieto del John Hobson, de aquel libro del imperialismo que Lenin va a comentar, que se llama de cómo los inventos chinos están debajo de toda la revolución inglesa industrial. Los chinos empiezan la revolución en el valle del Yangtze, como 50 años, 80 años antes que Inglaterra. Hasta la máquina a vapor viene de China. Los chinos instalaron la fábrica de acero en Sheffield, donde Hobson es profesor, en Inglaterra. Y muestra uno por uno todos los inventos de la revolución industrial que venían de China. Un profesor inglés puede comprar el libro, es actual. Puede decir, las cosas son un poco distintas a lo que nos cuentan. Y entonces, esa China, con una enorme disciplina, gran educación, vuelve. No es un milagro, vuelve. Yo digo, dormí una siesta tropical 2 siglos y ahora se nos viene encima
porque es un pueblo sumamente cultivado y disciplinado, mucho más complejo que el nuestro, porque claro, el sistema alfabético es extraordinario, con 28, 29 sonidos podemos rápidamente escribir. Ellos tienen que tener 800, 2000, 3000, si es cultísimo, 10.000 signos, pero con los 10.000 signos ellos comunican todos los contenidos de la cultura. Entonces no se aprende a leer y escribir, se aprende a pensar una cultura. Y eso es mucho más que simplemente escribir. Entonces es difícil, pero nos ganan en muchas cosas. Digo esto porque, por ejemplo, el único país en la Tierra que tiene el Estado, el capital financiero, bajo su control, es la China. Por eso crece. Todos los demás estados, el norteamericano y todos los estados europeos, el capital financiero tiene a los estados en sus manos. Eso los chinos lo saben. Y por eso que cuando a los burgueses chinos eran eunucos, los castraban. Así no podían tener herencia. El emperador no quería que la burguesía se adelantara. Entonces lo tenía bien dominada la burguesía y no dejó nunca que se le fuera de la mano. Yo no lo voy a poner de ideal, es otro sistema. Pero hay que ver las cosas y estudiarlas porque estamos para aprender y no para creer que esto va a seguir siempre así. Estamos en un momento crítico y habrá que empezar a preguntarse si va a aguantar mucho el sistema de esta manera, donde el capital financiero se chupa toda la vida de los pueblos. Y entonces Marx tiene que volver para hacer un poquito qué significa el dinero, qué es el valor de cambio, qué significa el interés, los bancos. Todo esto, el único autor que ha trabajado eso desde el punto de vista ético, antropológico y filosófico es Marx. Para Marx la vida se objetiva como valor de cambio. Y si a mí me roban, me matan, me sacan vida. Y eso es una ética. John Locke, Adam Smith no tienen esa ética, tienen una ética a partir del mercado. Entonces, la filosofía tiene mucho que decir en el futuro en estas cosas. Pero nada más. Ya vamos a terminar porque se están cerrando la universidad. Muchas gracias, Enrique Dussel, y muchas gracias a todos. Hemos tomado el tiempo justo que en 5 minutos he ido a la universidad, pero está muy bien.